Hebreos 10, 25, que es el pasaje lema de este último punto, de este tema de la importancia de congregarse. Hebreos, el capítulo 10, versículo 25. Y vamos a leer desde el versículo 23, Hebreos 10, 23 al 25. Dice la palabra del Señor: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy interesante, el versículo 23 dice: mantengamos que firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Somos cristianos porque confiamos en Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, hemos creído en su palabra y hemos creído que Él es fiel en cumplir lo que Él nos promete en su palabra. ¿Y que Él nos promete en su palabra? Vida eterna en Cristo Jesús, vida eterna en Él. Nos ofrece seguridad de salvación, nos ofrece y nos promete que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a acabar, la va a concluir. Y nos ha prometido que algún día, aunque estemos muertos, viviremos con Él, y que si no hemos muerto todavía, Él va a venir un día a buscarnos, a llevarnos con Él a la gloria. Esa es la promesa de Cristo que Él nos ha hecho. Creemos, ¿verdad?, que Él nos ha dado vida eterna en Él. Creemos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios por Él, por la fe en Él. Creemos que Él nos guarda y nunca nos va a desamparar. Creemos, ¿verdad?, que Él comenzó una buena obra y la va a completar como nos ha prometido. Y creemos que algún día Él va a venir a buscar a su pueblo y nos va a llevar a su Padre Celestial. O sea, somos creyentes porque le hemos creído a Cristo, hemos creído su palabra y confiamos de que Él es fiel para cumplirnos las promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, los creyentes en Él. Pero hermanos, no es suficiente, ¿verdad?, uno luchar, ¿verdad?, solo. Necesitamos el apoyo de otras personas, de otros. Y por eso Dios nos ha rodeado, nos ha puesto a todos en una iglesia, nos ha hecho parte de su pueblo, ¿verdad? Una iglesia local donde encontramos hermanos que, como dice el versículo 24, nos estimulan al amor y a las buenas obras. Génesis 2, 18 dice que no es bueno que el hombre que esté solo. Y eso se aplica en todos los ámbitos de la vida humana. Para el matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo o la mujer esté sola. Para los hijos, no es bueno que los hijos estén solos. Y para el cristiano, no es bueno, ¿verdad?, que ningún cristiano ande solo en este mundo. Dios nos ha rodeado de un pueblo, de un cuerpo, ¿verdad? Nos ha insertado en su cuerpo para que usted y yo podamos encontrar otros miembros, otros creyentes que nos animen, que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Por eso dice el versículo 25 que no podemos dejar de congregarnos. Y estamos viendo, ¿verdad?, en esta última parte de esta lección, cuáles son las responsabilidades, ¿verdad? Porque no solamente es lo que recibimos en la iglesia, sino también lo que Dios nos llama a dar en la iglesia. Así que vamos a orar para pedir a Dios su dirección en esta noche. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por esta iglesia que por 44 años ha sido un lugar, un refugio para tantas personas. Ha sido un lugar de salvación, un lugar de restauración, un lugar de dirección para tantas personas que a través de los años han sido bendecidos en este lugar. Y Padre Celestial, pedimos que usted, Señor, nos ayude en esta noche no solamente a entender todos los beneficios
que recibimos al congregarnos en tu iglesia, sino también todas las responsabilidades que tenemos como creyentes en tu iglesia y como partes, miembros del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, recuerde que el Señor en 1 Corintios compara la iglesia a un cuerpo, ¿sí o no? Y también en Romanos capítulo 12. Dios, el Señor Jesucristo, llama a la iglesia su cuerpo. Y es muy interesante porque Cristo vino físicamente a este mundo, ¿sí o no? Y tuvo un cuerpo físico, ¿sí o no? No fue un fantasma, ¿verdad?, que vino, como creían una secta, ¿verdad?, los ebionitas, que creían que Cristo apareció como un fantasma, pero no tenía un cuerpo, sino que una apariencia humana, el docetismo, ¿verdad?, que eran sectas, grupos, ¿verdad?, que se desviaron de la verdad. Por eso el apóstol Juan, primero de Juan, habla de que cualquiera que niega que Jesús vino en carne es anticristo, ¿verdad? Porque Cristo vino en carne y hueso. Él vino y los apóstoles lo tocaron, ¿verdad?, y vieron su gloria. O sea, físicamente Él estuvo aquí y Él, ¿verdad?, entregó su cuerpo físicamente para ser maltratado y sacrificado por nosotros. Y ese cuerpo fue sepultado físicamente, pero ese cuerpo un día, el Padre que hizo el tercer día, lo levantó físicamente, su cuerpo lo glorificó, ¿verdad? Y recuerden cuando Él se le apareció a los apóstoles, que había uno que dudaba. ¿Recuerdan quién es que dudaba? Tomás, ¿verdad? Y no estuvo ahí cuando Él se apareció en la mañana. Y después en la mañana, cuando le dijeron los apóstoles, mire, Jesús apareció, el maestro resucitado, vimos su cuerpo, dijo, no, si yo no toco, hasta que yo no lo toque, no voy a creer que es Él. ¿Y qué pasó? El Señor se apareció más adelante a Tomás. ¿Y qué hizo Tomás? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que lo tocara, y Tomás lo tocó. Y ciertamente Tomás ahí se dio cuenta que verdaderamente Jesucristo, su maestro, había resucitado. ¿Y qué hizo Cristo físicamente esos 3 años? Mientras estuvo ministrando aquí en la tierra. Recuerden que Él empezó su ministerio a los 30 años y duró 3 años de ministerio. ¿Qué Él hizo en ese tiempo? Caminó todos los días, ¿verdad?, visitando aldeas, pueblos, ciudades de Jerusalén, de Samaria, toda Palestina. Él recorrió kilómetros y kilómetros. Él nunca descansaba. Todos los días Jesucristo caminaba varios kilómetros al día, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando con su boca el evangelio verdadero, enseñando a la gente la palabra de Dios como nadie lo había hecho anterior a Él, ¿verdad? Era un hombre que enseñaba la palabra de Dios con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Con sus manos Él tocaba a los intocables, a los que nadie quería tocar, a los leprosos. Él los tocaba, los sanaba, a los ciegos. O sea, Él estuvo físicamente activo durante 3 años. Usó su cuerpo. Él entregó su cuerpo, no solamente en la cruz, sino que lo entregó cada día por 3 años a toda la humanidad, sanando, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y luego ascendió físicamente al cielo. Y Él está hoy ¿dónde físicamente? En el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Él sigue trabajando por nosotros, ¿sí o no? Él intercede por nosotros allá. O sea, ahora mismo Él está orando por nosotros, ¿sí o no? Y cuando usted y yo metemos la pata, ¿qué Él está haciendo ahora mismo por nosotros? Defendiéndonos como abogado, ¿verdad? Ay, Señor, Padre, perdónalo, Padre. Yo pagué por Él ese pecado, yo pagué por esa falta, yo propicié, yo pagué esa deuda, yo pagué ese pecado, yo morí por ese pecado. Y Él nos defiende delante del Padre. ¿Y nos defiende delante de quién? Que nos acusa día y noche. ¿Quién nos acusa día y noche? Satanás. Pero Él está allá físicamente en el cielo. Él no está aquí físicamente ya. Él prometió que cuando Él se fuera no nos iba a dejar huérfanos. Él iba a enviar ¿a quién?
al Consolador. Y el Consolador no vino en cuerpo, no vino como en carne, vino como en espíritu. Él vino en espíritu. Ahora, en Hechos capítulo 2, Él se usó una forma visible para que los discípulos entendieran que Él estaba ahí, como una apariencia, ¿verdad?, de fuego, como cuando se apareció a Jesús en el bautismo, como una apariencia de paloma, como en forma de paloma, ¿verdad? Pero Él es un espíritu. Y dice que cuando, en Efesios capítulo 2, que cuando uno escucha el evangelio de la salvación y cree en el Señor Jesucristo, uno es que sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? De manera que Él viene a morar en nuestro corazón como un espíritu. Él nos posee. Por eso ningún espíritu maligno ni Satanás puede poseer a un creyente, porque ya el cristiano ha recibido el Espíritu de Dios. Y Él nos posee. Si Él está adentro, nada más puede entrar, porque Él nos posee a nosotros. Él mora. Recuerde que en Apocalipsis Jesús le dijo a una iglesia, ¿verdad?, en Éfeso, le dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, ¿qué yo voy a hacer? Dice Cristo: yo voy a entrar. Cuando uno recibe a Cristo, Él entra a nuestra vida, pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, porque físicamente Él está allá, pero es a través del Espíritu Santo que Él puede habitar en el corazón, en el alma de cada creyente alrededor del mundo, ¿sí o no? Pero Él nos llama a nosotros, que somos su cuerpo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. La cabeza, ¿qué hace con el cuerpo? Dirige el cuerpo, ¿verdad? Así como la cabeza dirige nuestro cuerpo, Cristo, que está allá arriba en el cielo, dirige su iglesia, su cuerpo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando usted lee el libro de Hechos, usted va a encontrar que ¿quién es que habla siempre en Hechos? No es Cristo, porque ya no está aquí. ¿Quién es que siempre hablaba en Hechos? El Espíritu Santo. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y pareció bien al Espíritu Santo. Sí, háganlo así. O sea, toda la conversación que tiene la iglesia, ¿con quién es? Con Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y todas las conversaciones que el Señor tiene con nosotros, ¿a través de quién es? ¿Quién le dijo a Felipe: acércate y predícale a ese hombre? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. De manera que Cristo, que es la cabeza, está en el cielo físicamente, corporalmente. Y algún día Él vendrá físicamente otra vez y pondrá sus pies, ¿dónde? En Estados Unidos, en Nueva York, en Jerusalén. Entonces los aminalistas, los calvinistas están equivocados, porque ellos menosprecian a Israel, dicen que ya Israel no es así, que ya Israel no es el pueblo de Dios, que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, que ya Israel no es nada. Bueno, pero Jerusalén es mencionado y ese territorio geográficamente, el Monte de los Olivos, que está a las afueras ahora mismo de Jerusalén, es donde dice la Biblia que Cristo físicamente va a volver y va a volver a pisar la tierra con sus pies, porque fue el último lugar que sus pies pisaron aquí en la tierra. Ese lugar que está allá en conflicto, en un monte a las afueras de esa ciudad santa, esa ciudad antigua, Jerusalén, ahí Jesucristo puso sus pies por última vez y ascendió al cielo, al Monte de los Olivos, y es ahí donde dice la Biblia, la profecía, que Él vendrá algún día y volverá a poner sus pies ahí en Jerusalén, donde está ahora en conflicto. Pero mientras tanto, Él no está aquí físicamente. Su cuerpo no está aquí. Él está aquí, pero ¿cómo? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Pero Él quiere que su obra continúe. ¿A través de quién? De nosotros. Y Él quiere usar nuestras manos para sanar enfermos, ¿sí o no? Él quiere usar nuestra boca para predicar su palabra. Él quiere usar nuestros pies para llevar el evangelio a todo el mundo. O sea, lo que Él hacía, Él quiere que la iglesia lo siga haciendo bajo su dirección, a través de la guianza y la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces,
hermanos, tenemos que vernos como Dios nos ve. Dios nos ve como parte, como miembros de su cuerpo físicamente aquí, ¿sí o no? Y el cuerpo, dice la Biblia, está compuesto ¿de qué? De muchas partes, muchos miembros. Ni una parte más importante que la otra. Los ojos no son más importantes que las orejas y viceversa, o que los pies. Cada órgano, cada miembro, Dios lo ha colocado como Él quiso en nuestro cuerpo físico. Y también, usando la analogía, cada creyente Dios lo ha colocado en su iglesia para servir y funcionar en el lugar que Él quiso o que Él quiere que funcione. O sea, cada cristiano, cada hermano, cada miembro de la iglesia es parte, es un miembro importante del cuerpo de Cristo. Y teniendo eso en mente, podemos entender que la única manera de ejercer nuestra función dentro del cuerpo de Cristo no es virtualmente por internet, ¿sí o no? Imagínense que mis orejas decidan separarse de mi cuerpo, ¿verdad? Y que ella diga, no, nosotros vamos a servir, te vamos a servir, pero virtualmente. ¿Usted cree que mis orejas me van a servir si yo se las separo de mi cuerpo, las orejas, y las pongo en mi casa y por la computadora? ¿Yo voy a poder oír por la computadora? ¿Mis orejas van a poder funcionar desde la computadora? No. Eso es lo que pasa, que muchos creyentes hierran, dice la Biblia, porque ignoran ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hierran, ustedes cometen errores. ¿Saben por qué? Porque ignoran las Escrituras, no conocen la palabra de Dios, no entienden la palabra de Dios y no entienden el poder de Dios. Hermanos, si no entendemos que usted y yo, Dios no nos ve a nosotros como simplemente espectadores. Él nos ve como órganos en su cuerpo, un cuerpo que Él ha llamado ¿a qué? A ir, que Él ha llamado a moverse. Y para que el cuerpo pueda moverse y hacer la voluntad de Dios, requiere del trabajo y la colaboración de todos sus miembros, para que pueda ser eficiente en cumplir el propósito de Dios. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender que nuestra presencia física en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es necesaria, ¿sí o no? Y es la voluntad de Dios. Él no nos salvó ni nos puso en su cuerpo para que usted y yo seamos espectadores, sino para que usted y yo seamos miembros activos del cuerpo de Cristo. Amén. Y tenemos hermanos que sirven en muchas áreas durante los servicios de la iglesia. Y cuando ven acá, pero no vino fulano y a él le tocaba ser ujier hoy. ¿Usted no ha oído esa expresión? Pero ven acá, no hay nadie en los parqueos, pastor. ¿A quién le tocaba hoy en los parqueos? Pero era fulano y no vino. O sea, hay tantos ministerios, tantas cosas que son parte del engranaje de la iglesia, que no se pueden realizar de manera remota. Aquí no cuenta el trabajo remoto, ¿sí o no? Usted no puede ser ujier desde su casa. Pero usted, hermano, usted le tocaba ser ujier. Yo estuve ahí, pero yo no la vi. Estuve virtualmente, pastor. Eso no funciona. Usted no puede ser ujier virtualmente. Usted no puede trabajar en el ornato de la iglesia virtualmente. No puede ayudarlo con los parqueos virtualmente. No puede ayudar en el sonido virtualmente, con la cámara. Es decir, el evangelismo. Yo lo acompaño a ustedes. Sí, pero usted no vino. No, pero lo acompañé en espíritu. Cuando usted iba a una casa, yo estaba con ustedes ahí. Eso no es verdad. Usted no es Dios. O sea, si usted quiere ser parte del evangelismo, usted tiene que estar físicamente ahí. Si usted quiere ayudar con el discipulado, si quiere ayudar con la visitación, tiene que estar ahí. Pero necesitamos que los cristianos del siglo XXI despierten del sueño en que están embobados por el mundo.
embobado por las presiones de la vida, embobado por las carencias de la vida, embobado por los placeres y entretenimiento de la vida, y el tiempo se está yendo. Y usted no está haciendo nada en la obra de Dios. Usted no está siendo el miembro. Está siendo un miembro que no está trabajando, y un miembro que deja de trabajar en un cuerpo. ¿Qué pasa? Se atrofia y en vez de ayudar, ¿qué hace? ¿En qué se convierte? En una carga. Y si se atrofia, llega un punto que ya no hay circulación de sangre, ¿qué hay que hacer con ese dedito? Deja de llegar a la sangre, coge en gangrena, porque un miembro que no sirve se enferma espiritualmente y termina cortado del cuerpo. Lamentablemente pasa eso. Se queda en el camino. De manera, hermanos, que tenemos que entender que venir a la iglesia no solamente es yo cumplir en sentarme a escuchar la palabra de Dios, sino decir: yo estoy aquí presente, ¿en qué puedo servir? No, bueno, está todo cubierto, ya hay un equipo de ujieres, ya hay un equipo de parqueo. Sí, pero eso no es lo único que usted y yo podemos hacer cuando venimos a la casa de Dios. Y aquí vamos a seguir viendo algunas cosas más que Dios quiere que usted y yo estemos aquí presentes para que podamos, ¿verdad?, cumplir con nuestra responsabilidad y podamos ser de bendición. Y mira conmigo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25. Primera de Corintios 14, 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará ¿a quién? A Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí dice que toda la iglesia se reúne ¿dónde? En un solo lugar. En un solo lugar. Ahora, en los círculos teológicos, ministeriales, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo entero, ahora la corriente son la iglesia de casas, ¿verdad? ¿Usted ha oído eso? Las iglesias en casas. Y hay muchas iglesias en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que están aboliendo, y aquí mismo lo están haciendo, que ya no van a hacer, no, eso de que tener un culto de un domingo, ya eso no, en un solo lugar, eso ya no lo van a hacer así, porque antes en el tiempo primitivo eran en casa. Entonces ahora los cultos son en casa, iglesia en casa, no hay ya de que una sola reunión grande. En vez de ser una iglesia, una reunión grande, vamos a hacerlo en diferentes grupos en casa, y esa va a ser la iglesia en casas. Eso es antibíblico, porque aquí dice textualmente, Pablo le dice a los hermanos en Corinto: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Ciertamente no habían templos como ahora antes, mucho menos antes que el cristianismo fuera aceptado como una religión legalmente aceptada en el Imperio Romano. Recuerden que los primeros 300 años el cristianismo era ilegal, porque era una religión nueva, una religión que iba en contra de la religión griega, de los romanos, que eran
politeístas, y esta religión predicaba un solo Dios, como los judíos, y esta religión predicaba que Dios se hizo hombre. Entonces ellos rechazaban esta religión y la perseguían, ¿verdad? Por ser una religión distinta a la religión de sus padres y aquello y lo otro. Y los cristianos se reunían en casas. Pero cuando ya, ¿verdad?, se convirtió Constantino, el emperador romano, al cristianismo y legalizó el cristianismo, y más aún hizo del cristianismo la religión oficial, desplazando el paganismo. Entonces él financió, el mismo gobierno, el mismo Estado romano comenzó a financiar la construcción de basílicas y de templos cristianos, y fueron sustituyendo los templos paganos por templos cristianos. Pero antes de eso, aunque se reunían en casa, porque no habían templos como hoy día tenemos, pero habían lugares grandes, donde varias casas se reunían, aunque sea una vez a la semana o en un momento, para celebrar la Santa Cena juntos, los sacramentos juntos. Usted sabe que se reunían hasta en catacumbas, ¿recuerdan? ¿Verdad? Pero habían lugares grandes de reunión. Sí, se reunían en casas, pero también habían lugares grandes de reunión. Y parece que a eso se refiere Pablo cuando él dice: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, reconociendo que se reunían en diferentes lugares, pero también reconocía que había momentos en que la iglesia se podía reunir toda en un solo lugar. Y recuerde que cuando usted lee el libro de Hechos, capítulo 2, lo que se enfatiza es que todos estaban como juntos, unánimes. El deseo del Señor siempre es que su pueblo se reúna y estén juntos en un solo lugar. Por eso Él diseñó el tabernáculo como el lugar único de adoración, y luego el templo de Salomón como el lugar único de adoración, la iglesia, y luego en el cielo todos estaremos, dice la Biblia ya, de toda tribu y toda nación, juntos en un solo lugar, adorando a Cristo. De manera que él habla aquí de la reunión, de la congregación, todos juntos físicamente en un solo lugar. Pero él dice: y todos hablan en lenguas, y entran ¿quién? Estamos ahí en 1 Corintios 14, 23. Dice: pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran ¿quién? Indoctos o incrédulos. ¿Qué asume el Señor? Que en la iglesia, en la reunión de la iglesia corporativa, todos juntos en un solo lugar, no solamente Dios espera que entren en esa reunión creyentes, sino también que entren ¿quién? Incrédulos. Ahora, esos incrédulos van a llegar solos, porque le nació. Puede ser, a veces, pero 99% de veces, cuando un incrédulo entra en una iglesia evangélica cristiana, es porque un miembro de la iglesia lo invitó. Amén. Se lo digo porque ahora me ha tocado ser pastor yo solo en esta iglesia nueva, y salimos a evangelizar una vez al mes, un sábado al mes. Estamos saliendo, queremos hacerlo quincenal, entregando tratados por todo Carrefour, por toda esa zona, entregando información de la iglesia, porque estamos en un cine, un lugar que nadie sabe que estamos ahí, a menos que uno le diga que estamos ahí. Y en un año que tenemos haciendo eso, ha ido como 2 o 3 personas. Pero han ido como 70 invitados o 100 invitados, y de 100 invitados, 3 han ido porque le llegó un tratado, le llegó una información de la iglesia, y ellos decidieron solo ir a ver. Pero de 100 invitados, solo 3 han ido así. Los demás han ido porque un miembro de ese lo trajo. Si no, no llega. La gente no. La Biblia dice en Romanos 3, nadie busca a Dios. Ay, pastor, no, pero yo conozco mucha gente religiosa, sí. ¿Y tú crees que el religioso está buscando a Dios? El religioso no busca a Dios.
El religioso busca o sea, tiene sus propios motivos, va a cumplir, pero en él no hay ningún tipo de creencia en un Dios verdadero, personal, no hay ningún tipo de relación con Dios. Él va para cumplir porque es lo culturalmente aceptado, porque la familia es católica, o esto, aquello, evangélica, y va. Pero nadie va realmente buscando a Dios a menos que Dios lo busque a él. Amén. Nadie busca a Dios a menos que Dios lo busque a él. ¿Y cómo Dios busca al incrédulo? ¿Cómo Dios encuentra al perdido? ¿Cómo? ¿Cómo Dios te encontró a ti, hermano, hermana? ¿Cómo? ¿Te nació a ti? No. Dios trajo a alguien a tu vida, cristiano, ¿sí o no? Y a través de esa persona te trajo a su camino. Amén. Es así. Es así. ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Cómo confesarán, invocarán si no hay quien vaya y le predique? No hay manera. Entonces Dios espera que en la iglesia, en los cultos de la iglesia, no solamente vengan creyentes, miembros, sino que los miembros no vengan solos. ¿Usted entiende eso, hermano? Dios lo dice, ¿sí o no? Él espera que en los cultos de la iglesia, en cada culto, entren incrédulos a la iglesia, ¿sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira el versículo 24. Para que sean ¿qué? Convencidos. Amén. Para que sean convencidos. Versículo 25. Para que lo oculto de su corazón ¿qué? Sean desnudados. ¿No le pasó a usted eso cuando usted se convirtió? Quizás usted se convirtió en un culto de la iglesia. ¿Cuándo se convirtió en un culto de la iglesia? A ver, en un culto. Usted entró como incrédulo y salió como creyente. Después, ¿quiénes? Wow, la mayoría. Imagínense. No tengo ni siquiera que convencerlo de este punto, porque aquí la mayoría experimentó eso y aún así usted no trae a nadie a la iglesia, incrédulo. Usted se salvó así, usted fue salvo así porque alguien le trajo cuando usted era incrédulo, pero usted ni aún así trae incrédulo a la iglesia. ¿Por qué? Si así fue que Dios lo salvó a usted, ¿por qué no dar por gracia lo que por hacer usted y yo recibimos? Nadie tiene que obligarle a usted a traer un incrédulo a la iglesia. No tiene que esperar un culto especial para hacer eso. Todos tenemos la responsabilidad. Como dice la Biblia, que dice el Señor, llene mi casa, llena mi casa, trae gente. ¿Para qué? Para que sea convencida por el Espíritu Santo, por la palabra, para que yo a través de la predicación de la palabra saque lo que está oculto en su corazón y tenga convicción de pecado, de juicio. Yo no sé si a usted le pasó eso cuando usted era incrédulo, vino a la iglesia y oyó al pastor predicar y dijo: ven aquí, ¿quién le contó a él mi vida? Al pastor. ¿Fuiste tú? A la esposa, ¿ha pasado eso? Esposo incrédulo, ¿fuiste tú? No sé si le pasó eso a Inocencio con la hermana. ¿Tú le dijiste eso al pastor? Lo que él dijo. No, yo no dije nada. ¿Y por qué él dijo eso? Tú sabes que estamos pasando. O sea, Dios a través de la predicación de la palabra, ahí sentado, saca todo lo que está oculto en el corazón del ser humano, ¿sí o no? Lo saca por la palabra. Pero además, ¿cuál es el resultado final que ocurre? Lo más hermoso, que ese incrédulo, pecador, condenado a la condenación eterna, en pecado, en maldad, ese incrédulo entra incrédulo al culto. En la medida, durante la adoración, Dios va trabajando en ese corazón. Durante la predicación, Dios va convenciendo ese corazón. Durante el mensaje, Dios va sacando de ese corazón todo lo malo. Y al final del mensaje, cuando hacen la invitación, ese incrédulo levanta la mano y se rinde en adoración a Cristo. Todo eso ocurre no en la casa, por internet, viendo el mensaje, aquí en la casa de Dios. Amén.
Eso ocurre en un culto cristiano. Eso no ocurre en la calle. Eso no va a ocurrir en su casa. Eso no le va a ocurrir a ese incrédulo. Eso va a ocurrir aquí, en la casa de Dios, en el culto de la iglesia. De manera, hermano, que tenemos, o sea, no es que venimos solamente, ¿por qué hay que ir tanto a la iglesia? Miércoles en la noche, los domingos en la mañana, para sentarme a qué, solamente a cantar y siempre lo mismo. No, siempre lo mismo, porque usted hace siempre lo mismo. Si usted empezara a traer gente incrédula, fuera más dinámico, ¿sí o no? Su vida cristiana, ¿sí o no? Porque está siendo útil al Señor y está bien, y está siendo un instrumento para ver a otras personas experimentar esa salvación tan gloriosa que usted también un día experimentó. Traiga gente incrédula a la iglesia. Eso es una motivación para uno venir siempre a la iglesia, de yo poder traer siempre un invitado, traer un vecino, un compañero de trabajo, uno creyente, un incrédulo, para que venga y escuche la palabra y verlo a él ser transformado y cambiado y salvado por la palabra de Dios. Pero también el otro punto, punto número 4, estamos bajo la responsabilidad del creyente al momento de congregarse, es porque es poder para mitigar las necesidades materiales de los demás. Venimos a la iglesia a congregar no solamente para alabar a Dios, para tener el gozo del Señor en su casa, sino también para traer incrédulos para que sean salvos y adoren a Cristo, entren como incrédulos y salgan como creyentes, adoradores de Cristo. Pero también en Hechos 4:34 encontramos otra responsabilidad al congregarnos, que Dios quiere que usted y yo cumplamos. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire, déjeme decir una cosa, y quiero tener cuidado con esto, pero quiero decirlo. A veces somos muy ligeros desde lejos criticar a otros grupos cristianos, ¿sí o no? Somos muy ligeros. Y yo sé que hay de todo, yo sé que hay estafadores, ¿sí o no? Vestidos de pastores, hay muchos estafadores y gente engañando a otros. Pero hay mucha gente también generosa, ¿sí o no? Lo que usted y yo no somos, quizás, pero sí hay gente cristiana generosa, que no porque lo engañaron ni lo cegaron ni le lavaron el cerebro, sino que son gente que están tan agradecida de haber recibido el mayor tesoro, que es la vida eterna, la salvación de su alma, que no les duele, si tienen las posibilidades, de tomar propiedades, tomar dinero y darlo y ponerlo voluntariamente a los pies de la iglesia, para que sean usados para la obra de Dios, para ayudar a gente necesitada en la iglesia, o para comprar un terreno para la iglesia, o un proyecto de la iglesia. La gente agradecida siempre está dispuesta en ser parte de un buen proyecto en la iglesia, y no le tiembla el pulso. ¿Por qué? Porque son gente generosa. Entonces usted oye de gente que, ay, tú no supiste lo que pasó, que ese pastor en esa iglesia tomaban propiedades de casas y lo daban a la iglesia. Amén. Amén. Si no lo hacen así, se mueren. ¿Qué va a pasar? Quizás los hijos lo desperdicien, o quizás venga el anticristo y lo use, ¿verdad? No, hermano, lo material es pasajero, ¿sí o no? Obviamente estamos hablando que es algo que el Espíritu Santo guía a alguien a hacerlo, que puede hacerlo. No estamos hablando obviamente de ninguna estafa, de nadie que pobre, humilde, que
que hace algo que realmente no puede hacer. Estamos hablando de gente que Dios es que lo mueve a desprenderse. Yo trato de enseñar mi corazón y siempre tengo monedas. Cuando tengo monedas lo pongo en el carro, ahí siempre hay 10 pesos, 5 pesos. Y yo, a propósito, siempre que alguien me pide, yo le doy. Punto. En la calle, si tengo monedas ahí, yo doy. No quiero decirlo para nada, para gloriarme, pero ahora en México me pasó que fui a una conferencia de pastores. No fui a predicar, pero me invitaron a predicar en 2 iglesias en México ahí, y había una que estaba en planes con un amigo pastor joven allá que me invitó. Había otra iglesia que no estaba en planes, pero en la conferencia un pastor le dijo a otro: mira, el pastor joven está aquí de Santo Domingo, si tú quieres puedes predicar esta noche. Sí, y me llevó a su iglesia a predicar allá en Ensenada, en México, en Baja California. Un hermano amablemente y humilde, que pasa que el pastor lo usa para llevar y hacer cosas mandado de la iglesia. Él fue, me pasó a buscar, me llevó una buena distancia, me acompañó a esa iglesia, estuvo conmigo ahí todo ese tiempo. Una gente humilde, oí su historia, muy humilde. Hermano, me dieron un sobre en esa iglesia que no estaba esperando, no era algo planificado, no sé cuánto dinero era, en pesos mexicanos o no sé, pero Dios puso en mi corazón: mira, dale ese sobre a ese hermano. Y al final, cuando él me llevó, me dejó donde me estaba hospedando, le dije: mire, hermano, Dios me lo bendiga y espero que sea bendición para usted y su familia. Tome. Pastor, no, tómelo. Hermano, yo quiero ser cada día más generoso para el Señor. Amén. Yo quiero ser generoso. Yo quiero ser generoso porque hay gente más pobre que yo. Y porque también a mí me han dado, me han ayudado, ¿sí o no? Ahora que estoy, ¿verdad?, como pastor plantador, que estoy comenzando una nueva obra, he visto que nuestro Dios es generoso. Amén. Que cuando uno decide hacer algo por Dios en esta tierra, a Dios no le tiembla el pulso para mover gente. Mire, tome. Me han dado dinero, mucho dinero me han dado, mucho dinero para la iglesia y aún para mis necesidades. Mientras más tú das, más Dios te da. Eso no lo inventó G. Ávila, eso es algo bíblico. Amén. Porque Dios dice en la Biblia que Dios, el que da al pobre, le presta a Dios. Mira, préstame mejor tanto, este infeliz hijo mío necesita, préstame esto. ¿Sabes qué? Después que yo hice eso, después que yo lo pensé, mira, ¿qué yo hice? Nunca yo había hecho eso. ¿Sabes qué? Me dieron una buena ofrenda en la otra iglesia que fui en Estados Unidos a una iglesia, no fui a predicar ni siquiera, pero el pastor me llevó a hacer unas compras a las niñas, a Brenda. Al final me dijo: pastor, yo cubro todo. No, pastor, yo no, todo eso yo lo pago. O sea, Dios, lo que quiero decir con esto, hermano, necesitamos entender por qué y para qué estamos en este mundo, por qué y para qué Dios nos salvó y qué hacer con el tiempo que nos resta en esta carne. Y una de las cosas es que Dios quiere que usted y yo seamos gente generosa. Y le voy a decir un principio bíblico. Bíblicamente, históricamente, en las iglesias, la gente que siempre más da son las que menos tienen. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Mira en 2 Corintios, el 2 Corintios, el capítulo 8. Segundo de Corintios, el capítulo 8, versículo 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. ¿De qué?
La expresión profunda pobreza es pobreza extrema. ¿Sabe lo que es pobreza extrema? Eso es un término muy antiguo. Esta gente estaba fuera de los límites de pobreza, estaban más allá de los límites de la pobreza. Pero aún en su profunda pobreza pudieron abundar. ¿Cómo así? ¿Cómo en la nada tú puedes dar algo? ¿Cómo en pobreza tú puedes abundar? Generalmente tú das lo que te sobra. Pero ¿cómo en pobreza yo puedo dar a otro? Y esa es la mentalidad siempre nuestra. Es que yo no tengo ni para mí. No tengo ni siquiera para nosotros. ¿Cómo yo voy a dar a otro si ni para yo tengo? Para mí yo tengo. Y esa mentalidad de pobreza es la que no nos permite poder ser usados por Dios y ser generosos y ver a Dios como la viuda que mientras más ella llenaba las vasijas, más aceite Dios mandaba. Amén. Abundaron en riquezas o generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. No son tontos, dieron conforme a sus fuerzas, pero mire qué más, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo, y aquí está la clave, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos entendieron que todo lo que son y lo que tenían le pertenecía a Dios. Y no estamos hablando de hacer uso alocado, un uso imprudente, absurdo, de lo que Dios con sacrificio nos da cada día. Estamos hablando de estar siempre sensible y presto para aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda en muchas ocasiones para mitigar la necesidad de otro. Amén. Eso es todo. Así como con el evangelismo, así con la generosidad, son oportunidades, son citas divinas donde Dios nos da la oportunidad, como me pasó a mí, de en ese punto específico tener la oportunidad de ayudar al que menos tiene. Amén. Entonces, la única manera de usted y yo poder ejercitar esa generosidad que Dios nos demanda a cada creyente es estando presente. Porque estando presente que usted puede ver la necesidad. Dice la Biblia que al ver las multitudes, ¿qué? ¿Tuvo qué? Compasión. No hay manera de tener compasión si no se puede ver la necesidad. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no solamente venimos para sentarnos ahí 2 horas, o si el pastor Agüero 2 horas y media, ¿verdad? Sino a oír la prédica y cantar y dar nuestro diezmo y ya. No. Tenemos que venir para algo más que eso. Y si hacemos eso, va a ser todavía más edificante venir cada día a la casa de Dios. Si yo puedo traer siempre un incrédulo y si puedo venir siempre con el corazón dispuesto a ver la necesidad, y si Dios me permite ver una necesidad, ay, mira, ese hermano tiene zapatos rotos, ay, esa hermana siempre tiene con la misma ropa, o esto, mira, ay, me acordé de fulana que había dicho que necesitaba dinero para esto. Déjame ayudar, déjame colaborar, déjame ser de bendición. Y usted sabe que usted pertenece a una iglesia bautista. Amén. Amén. ¿Usted entiende lo que quiero decir? ¿Sabe que la iglesia bautista no hacemos énfasis en eso? No se enseña, no se predica, no se habla de eso, no se vive en eso. De vez en cuando hay proyectos, una necesidad, el pastor lo dice, pero no es una iglesia que estamos sacando dinero a la gente porque entendemos de que no. Pero sí queremos ser una iglesia generosa, amén.
que no podemos quizás ser la solución, pero podemos colaborar para que en nuestra iglesia por lo menos no haya gente necesitada. Amén. Vamos a ponernos de pies y vamos a concluir en oración. Padre celestial, Padre, bueno, gracias Señor por la vida terrenal que nos ha dado, por la vida eterna que nos ha dado en Cristo Jesús y por el privilegio de ser parte de tu pueblo, de ser parte de tu iglesia, Señor, y de tener un lugar donde podemos adorarte, tener un lugar específico donde podemos ser ministrados y alimentados con tu palabra, tener un lugar donde podemos ser supervisados por un siervo tuyo, pastoreados, tener un lugar donde podemos traer nuestros diezmos y ofrendas para la obra tuya, Señor, tener un lugar donde podemos traer incrédulos y tener la tranquilidad de que no van a escuchar una tontería, no van a escuchar una mentira, sino que van a escuchar predicación de sana doctrina y el evangelio de Cristo. Y tener un lugar donde podemos colaborar y ser parte de la solución a la necesidad de tantos hermanos que en nuestra congregación tienen carencias y al estar presente podemos ver la necesidad, al estar presente podemos mitigar la necesidad. Oh Padre Celestial, que entendamos que venir a la iglesia es más que sentarse a cantar y a escuchar el mensaje, que venir a la iglesia es también a servir, a hacerle bendición a tu iglesia, a otros. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, Señor les bendiga.